Si hay un hábito que puede acercar a una persona a Dios, ese hábito es el ayuno. No hablo de ese tipo de sacrificio duro que intenta impresionar al cielo con gran sufrimiento, sino del ayuno como una llave para estar más cerca del Creador, como un despertar a la vida espiritual que nos rodea. Muchas personas piensan que el ayuno es solo una privación física, una prueba de resistencia contra el hambre, pero déjame decirte, es mucho más que eso. Es como abrir puertas, como levantar cortinas, como ajustar el enfoque de nuestros ojos para ver a Dios con más claridad. El ayuno nos ayuda a ver lo que antes estaba oculto, nos permite escuchar lo que antes era solo un susurro. Y si estás buscando crecer espiritualmente y deseas profundizar tu fe con enseñanzas poderosas, como las que C.S. Lewis nos dejó en sus libros llenos de sabiduría, en la descripción del video hay un devocional especial. En él te acercarás más a Dios con 30 días de reflexiones que pueden cambiar tu vida, versículos para fortalecer tu camino, oraciones para guiarte cada día y desafíos prácticos diarios para encender en ti la llama del Espíritu Santo. Descárgalo ahora y comienza tu viaje hacia una fe más profunda. Haz clic en el enlace en la descripción y asegúrate el tuyo. Fue este hábito del ayuno el que transformó mi caminar con Dios. En los días en que me dediqué a pequeños ayunos, noté algo que antes no había percibido. La oración se volvió más fuerte, los sueños más reveladores, la presencia de Dios más real. Fue como si un velo hubiera sido removido de mis ojos espirituales, permitiéndome ver más allá del mundo físico que nos rodea. Antes, pensaba que ayunar significaba pasar un día entero sin comer, un gran sacrificio que, por su magnitud, impresionaría a Dios. Pero qué equivocado estaba. Descubrí que pequeños sacrificios hechos con frecuencia moldean nuestra alma mucho más que un gran esfuerzo ocasional. Es como esculpir una piedra. No se logra con un solo golpe fuerte, sino con muchos pequeños golpes constantes. Dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para recibir primero los contenidos que publiquemos aquí. Esto nos ayuda a llevar este mensaje a más personas que, como tú, buscan crecer en la fe y acercarse a Dios. Recuerdo bien cómo comenzó este viaje. Estaba viendo una predicación sobre el ayuno cuando sentí una certeza en mi interior. Tenía que empezar. Pero enseguida mi mente comenzó a poner excusas. ¿No será un sufrimiento innecesario? ¿Funcionará si no es un ayuno completo? Swing. No tengo suficiente fuerza de voluntad. ¿Cuántas veces esas voces intentan impedirnos avanzar en el camino espiritual? La verdad es que Dios no se impresiona por números, sino por corazones que lo buscan. Empecé de la manera más simple, omitiendo una comida al día. No fue un cambio radical, pero fue el primer paso hacia una transformación profunda. Dejar el desayuno fue un pequeño desafío. Me encanta el sabor y el calor reconfortante del café, ese momento tranquilo que marca el inicio de la jornada. Pero pronto noté que este pequeño sacrificio diario producía un efecto que nunca imaginé. Lo que antes parecía insignificante se convirtió en un impulso hacia experiencias espirituales más profundas. Era como si, al quitar algo físico, estuviera haciendo espacio para que algo espiritual entrara. Aprendí que el ayuno no es para demostrarle a Dios cuánto podemos resistir, sino para apartar la mirada de lo que nos distrae y fijarla en Él. Es como ajustar el enfoque de un telescopio. De repente, lo que antes era confuso se vuelve claro. Las distracciones disminuyen, las prioridades se alinean y la voz de Dios se vuelve más nítida en medio del ruido diario. Los pequeños ayunos regulares transforman más la vida espiritual que un gran ayuno ocasional. Nos hacen más sensibles a la voz de Dios, nos fortalecen contra los ataques de la carne y despiertan dones que estaban dormidos. Es como un entrenamiento para el espíritu.
Así como el cuerpo se fortalece con ejercicio constante, nuestro espíritu se fortalece con la práctica regular del ayuno. Una vez, durante un período de ayuno, una mujer que no conocía vio algo extraño en mi casa: llamas en la ventana. Me avisaron, pero cuando fui a ver, no encontré nada. Entonces entendí. Lo que no se podía ver con los ojos físicos se había vuelto visible en el espíritu. Era una señal de que Dios estaba haciendo algo más allá de lo que podía percibir naturalmente. Fue un momento que confirmó para mí que el mundo espiritual es tan real como el físico, solo que opera en otra dimensión. El ayuno no es un trueque con Dios, ni un medio para conseguir favores divinos. Es una oportunidad de alinearnos con la realidad del cielo. Si quieres crecer en intimidad con Dios, empieza pequeño. Renuncia a algo, aunque sea sencillo: un café, una cena, un hábito. Pero hazlo con frecuencia, porque no son los grandes gestos los que forman a una persona, sino los pequeños hábitos diarios que con el tiempo la transforman por completo. Nuestra vida espiritual se moldea más por lo que hacemos habitualmente que por los momentos extraordinarios. El ayuno, amigo mío, no se trata de lo que dejamos de comer, sino de lo que empezamos a ver. No es sobre la privación del cuerpo, sino sobre la alimentación del espíritu. No es solo sacrificio, sino intercambio. Cambiamos lo temporal por lo eterno. Si hay algo que fortalece la caminata cristiana, es que no caminamos solos. El ayuno, por difícil que parezca, se vuelve más llevadero cuando tenemos un hermano o hermana en la fe a nuestro lado. Hay algo misterioso en el apoyo mutuo. Aunque el cuerpo pida comida, la presencia de un compañero nos fortalece. Es como caminar por un sendero difícil con alguien a tu lado. Los desafíos parecen menores. Así fue para mí. Descubrí que, al ayunar con un amigo, mi corazón, que al principio no quería, terminaba cediendo al llamado de la disciplina espiritual. En los días en que la carne gritaba por satisfacción, era el compromiso con mi compañero de ayuno lo que me mantenía firme. Hablábamos de nuestras luchas, compartíamos victorias y orábamos el uno por el otro. Esa comunión marcaba la diferencia. Muchas veces no tenemos ganas. El cuerpo se rebela, la mente inventa excusas y el enemigo susurra razones para rendirnos. Pero aquí está la gran paradoja. Cuanto más persistimos, más entendemos que la batalla no es contra la comida o nuestro estómago, sino contra fuerzas espirituales que tiemblan ante el poder del ayuno. Es una lucha invisible que ocurre en el reino espiritual, donde cada pequeña victoria sobre nuestra carne representa un avance en el reino de Dios. Fue esto lo que aprendí en la práctica. Cuando comencé a ayunar regularmente, sin pedidos específicos, solo buscando a Dios, los resultados aparecieron de maneras inesperadas. Los dones se manifestaron, mi visión espiritual se agudizó y mi relación con Dios se profundizó de formas que no puedo explicar. Era como si cada ayuno removiera una capa que me separaba de su presencia, permitiéndome entrar más en su intimidad. Recuerdo un día en particular, mientras veía una predicación sobre el ayuno, sentí que Dios me llamaba a algo más profundo. 2 días. El Espíritu Santo susurró a mi corazón. Dudé. Nunca había ayunado tanto, pero me entregué. Enfrenté desafíos. Una batalla invisible ocurría a mi alrededor, pero seguí firme. Y al final, algo dentro de mí había cambiado. La mayor lucha no fue el hambre, sino la guerra espiritual en ese período. Era como si todas las fuerzas del infierno se levantaran para hacerme desistir, pero la gracia de Dios me sostuvo. El infierno odia cuando ayunamos. Es uno de los mayores temores del enemigo, porque el ayuno nos coloca en una posición de fuerza y autoridad. No es casualidad que, cuando decidimos ayunar, aparezcan distracciones por todos lados.
Llamadas inesperadas, compromisos urgentes, tentaciones repentinas. Es una guerra declarada contra nuestra decisión de buscar a Dios con más intensidad. Con el tiempo, este hábito se fortaleció. Conocí a otros que ayunaban, aprendí nuevos métodos y entendí que lo esencial no es el tamaño del sacrificio, sino su frecuencia. Sí, a veces fallé. Pasé temporadas sin ayunar y sentí lo difícil que era retomar. Pero Dios es bondadoso. Siempre hay una nueva oportunidad. Él no nos condena por nuestros fracasos, sino que nos invita a comenzar de nuevo. Mi amiga y yo decidimos volver a los pequeños ayunos, omitir una comida aquí, otra allá, y eso bastó para reavivar la disciplina que habíamos cultivado. Fue como soplar una brasa. Un pequeño impulso hizo que la llama volviera a arder. Nos apoyamos mutuamente, compartimos experiencias y celebramos juntos las victorias espirituales. Si hay algo que quiero transmitirte es esto. No necesitas empezar con grandes sacrificios. Empieza pequeño. Renuncia a una comida, a un alimento específico, a un hábito que robe tu atención de Dios. Lo importante es la constancia. El efecto acumulado del ayuno es como una avalancha. Comienza con copos de nieve pequeños, pero se convierte en algo poderoso. Y los frutos son incontables. Paz interior, claridad mental, sensibilidad espiritual, victoria sobre tentaciones, intimidad con Dios. Todo esto crece mientras persistimos en el ayuno. En este tiempo de búsqueda, participé en cursos y conferencias, y mi percepción espiritual se expandió. En un momento inesperado, mientras oraba en una habitación, mis ojos espirituales se abrieron a una realidad oculta a los sentidos naturales. Vi ángeles, no con los ojos físicos, sino con los del espíritu. Otros también lo vieron y lo confirmaron. Fue una experiencia genuina, no imaginación ni emociones exaltadas. El ayuno abre puertas a dimensiones que la mente racional no puede entender. Y no terminó ahí. Experimenté manifestaciones de Jesús, no como una figura clara, sino como una presencia innegable. Mi líder espiritual, un pastor experimentado, confirmó lo que sentía. Jesús estaba allí. ¿Y cómo no iba a estarlo? Cuando ayunamos nos acercamos a Él de una manera que las palabras no pueden describir. Es como si la distancia entre el cielo y la tierra disminuyera, permitiéndonos probar un poco de la gloria venidera. Pero este viaje está lejos de terminar, porque cada nuevo ayuno nos lleva a descubrimientos más grandes. Si algo prueba la presencia de Dios en nuestra vida, es como Él confirma su obra sin que tengamos que forzarla. Las señales llegan naturalmente, las puertas se abren solas y las personas alrededor notan la diferencia en nosotros, aún sin saber qué estamos haciendo. Jamás imaginé experimentar tantas manifestaciones de la gracia divina simplemente por ser fiel al hábito del ayuno. Pero así obra Dios. Se revela a quienes lo buscan de todo corazón. No es una fórmula mágica ni un ritual vacío, sino una expresión sincera de amor y entrega. Cuando renunciamos a algo que valoramos por buscar a Dios, Él honra ese sacrificio de maneras que superan nuestro entendimiento. A lo largo de este camino, los dones se manifestaron, surgieron experiencias sobrenaturales y mi percepción espiritual se amplió como nunca antes. Era como si un nuevo mundo se abriera ante mí, uno que siempre estuvo allí, pero que no podía ver. El reino de Dios se volvió más real que lo material. Recuerdo cómo, en mi juventud, anhelaba ver lo sobrenatural. Oraba fervientemente pidiendo visiones, sueños y dones espirituales. Pero esas peticiones parecían quedar sin respuesta. Me preguntaba, ¿por qué algunos tienen experiencias tan intensas con Dios, mientras yo solo tengo fe sin evidencias? ¿Acaso Dios tiene favoritos? No soy digno. Fue solo cuando empecé a ayunar, no por deseo natural, sino por obediencia, que noté cambios, pequeños ayunos,
a veces sin gran sacrificio, se acumularon con el tiempo, construyendo algo grandioso. Era como si cada ayuno fuera una pieza de un rompecabezas que, poco a poco, formaba una imagen completa de mi vida espiritual. El poder de lo pequeño. Muchos creen que solo un gran ayuno de días sin comer puede mover el cielo, pero la verdad es que Dios se deleita en la constancia. Un ayuno de 1 hora, de un alimento específico, de algo que amas. Todo tiene valor. Cada sacrificio es una semilla que crece en la eternidad. No es el tamaño de la ofrenda, sino el corazón detrás de ella. Como la viuda pobre que dio 2 monedas en el templo, Jesús dijo que ella dio más que todos los ricos, porque dio de su pobreza. C.S. Lewis, en sus profundos escritos sobre la fe, a menudo hablaba de cómo las pequeñas decisiones diarias moldean nuestro carácter espiritual más que los grandes momentos aislados. Este principio aplica perfectamente al ayuno. Lewis enseñaba que no son las grandes pruebas las que revelan quiénes somos, sino las pequeñas elecciones que hacemos cuando nadie mira. El ayuno es precisamente eso, una decisión privada, un compromiso personal que, con el tiempo, revela y moldea quiénes somos realmente. Si nunca has ayunado, te invito a empezar. Prueba a renunciar a algo en tu día, no por obligación, sino por amor a Dios. Puede ser tu primera comida, las redes sociales por unas horas, o ese dulce que tanto te gusta. Lo importante es hacerlo como un acto de adoración, una declaración de que Dios es más importante que cualquier cosa en este mundo. El ayuno no se trata de nuestra fuerza, sino de nuestra entrega. Hay belleza en la fragilidad que nos enseña, porque nos recuerda que dependemos totalmente del Señor. Cuando sentimos hambre, recordamos nuestra humanidad y nuestra necesidad de Él. Es en ese lugar de humildad donde encontramos su fuerza, y no tienes que hacerlo solo. Tener un amigo, un compañero de fe que ayune contigo, puede ser clave para mantener la constancia. Anímense mutuamente, sosténganse en oración y compartan experiencias. Hay un poder especial cuando 2 o más se unen en el nombre de Jesús. Las cargas se aligeran, las tentaciones pierden fuerza y la presencia de Dios se hace más evidente. Si este mensaje resuena en ti, dime, ¿has escuchado predicaciones sobre el ayuno? ¿Has leído libros al respecto? ¿Tienes dudas sobre cómo empezar? Comparte en los comentarios. Podemos profundizar juntos en este tema, explorando sus bases bíblicas, efectos espirituales y prácticas que nos acercan más a Dios. Que este mensaje te inspire a buscar más a Dios, a vivir experiencias que nunca imaginaste y a descubrir el poder de la renuncia. A veces, vaciarnos es la manera de ser llenos. Morir a nosotros mismos es la forma de vivir para Cristo. Renunciar a lo temporal es ganar lo eterno. Dios tiene mucho más para mostrarte. Empieza hoy. Pequeños pasos, con constancia y amor, pueden llevarte a lugares que nunca soñaste. Nos vemos pronto. Y antes de irte, ¿sabías que Jesús reveló algo impactante sobre por qué ciertas personas drenan tu energía y te hacen dudar de ti mismo? C.S. Lewis descubrió un patrón bíblico secreto sobre un ayuno que toda mujer de fe debería practicar. Haz clic en el video en pantalla y descubre lo que tu pastor probablemente nunca te dijo. Te espero allí.